las gobernaciones, de las alcaldías, de la sociedad civil, pero también de varias de las entidades del orden nacional que tienen presencia territorial, como por ejemplo la ART, ARN, ANT, FINACRO y otras entidades que también están presentes el día de hoy. Y bueno, los criterios que elegimos para la preselección y también para la selección que ahora les queremos presentar y socializar fueron los siguientes. Primero, el grado de cumplimiento de cada una de las medidas, porque pensamos que pues, no tiene tanto sentido enfocarnos en una medida que ya está, digamos, al 100% implementada, ¿no? Ahí es importante mencionar que no solo miramos la información del SIPO, o sea, del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, sino también revisamos otras fuentes, como por ejemplo las fichas de indicadores e informe de la alta instancia de mujeres. Luego, otro criterio que nos parece importante es la capacidad de avanzar en la implementación, o sea, la voluntad política, pero también la capacidad de realmente avanzar con estas medidas. Y seleccionamos medidas que desde nuestro punto de vista, donde existen pues ventanas de oportunidad para avanzar en el tiempo que tenemos para la ejecución del proyecto. Luego, otro criterio es la necesidad, o sea, lo que escuchamos de la sociedad civil en estos espacios estratégico-operativos, en los intercambios bilaterales también, de las medidas que les parecen pues, más urgentes. Otro punto es la pertinencia, o sea, que también pues nosotros como proyecto tenemos un mandato y unos indicadores muy claros del ministerio que acordamos con el Ministerio de Alemania, y claro que esta selección pues también tiene que encajar en este mandato del proyecto. Y el último criterio de esta selección, digamos, que ahora les vamos a presentar, fueron los resultados de estos espacios regionales que tuvimos en abril en las 3 regiones. No fue el único criterio, sino pues en total son como 5 criterios que aplicamos para llegar primero a una preselección. Esta es la preselección de las medidas que presentamos, digamos, en las regiones. Y ahorita les paso la palabra primero a Dora y luego a Juan Camilo para que presenten nuestra propuesta de la selección final de estas medidas de género que quisiéramos socializar y hablar con ustedes a ver qué opinan. Okay, bueno, consultamos entonces en estos espacios estratégicos y esto también obedece a todo el conocimiento y el avance en territorio con las organizaciones. Entonces, fueron 5 medidas de género en temas de reforma rural integral que consultamos en estos espacios para identificar cuáles de esas 5 priorizábamos 3. Entonces, en el tema de tierras, se estaba revisando esta de la AG4, que tiene que ver con las hectáreas formalizadas para mujeres rurales y está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras. La AG10, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la formulación de los planes de acción territorial, que está en cabeza de la Agencia de Renovación del Territorio. La AG10, que es las organizaciones solidarias creadas, fortalecidas, para que puedan administrar la logística de los centros de acopio y la promoción de los productos del campo, que está en cabeza de la Unidad Solidaria.
La G18, que tiene que ver con el acceso a créditos blandos, que está directamente relacionada con Finagro, y la G19, que tiene que ver con temas de acceso al servicio de extensión rural agropecuaria, que está en cabeza también de la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, estas 5 las consultamos y para nosotros esta es la priorización. Entonces, en color verde, las que quedan, digamos, como con mayor puntaje de todos los actores que participaron en los 3 espacios estratégicos. Entonces, estará priorizada de abajo hacia arriba. La más votada fue la AG4, que es la de hectáreas formalizadas para mujeres rurales. Y ahí, bueno, hoy recibimos la retroalimentación de la Agencia Nacional de Tierras de cómo trabajar este tema, vincular lo regional con lo nacional para poder tener claro las metas y así pues dar cuenta de esta implementación y de este avance. La G16, que tiene que ver mucho con el ejercicio que se hace en campo de fortalecimiento de las capacidades y la gobernanza de las organizaciones de las mujeres, pero el tema ahí es la consolidación de organizaciones solidarias, de agremiaciones que puedan administrar, provean información, administren y promocionen los productos del campo. Esta medida, según identificamos en los indicadores, no tiene un avance muy grande, es más bien de las más retrasadas. Y la última votada fue la G18, que tiene que ver con el acompañamiento y la gestión para el acceso a créditos para el financiamiento de las actividades productivas, la G18. Esa es la priorización que ponemos pues también a disposición de ustedes para recibir la retroalimentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la priorización que hicimos en las medidas de participación política. Yo quisiera adicionar algo a lo que nos venía planteando Marius, y es que para poder tomar esta decisión, nosotros, lógicamente ustedes ya saben esto, nos encontramos con que había interdependencia entre los indicadores de cada punto. Entonces, para el cumplimiento de cierto indicador, se requiere que otro indicador esté bien trabajado. Si tiene un bajo nivel de cumplimiento, lo que significa eso en la práctica es como un obstáculo adicional a la ejecución del mismo. Entonces, ese también fue otro criterio. Puede que el indicador sí estuviera en un porcentaje de ejecución que nos animaba a acompañarlo, pero cuando analizamos la interdependencia con los otros indicadores, pues ahí nos dimos cuenta que en algunos casos había unas complejidades bien sustanciales. Solamente esa claridad. Entonces, en relación a los de reforma política, estas fueron las 5 medidas preseleccionadas: sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, mecanismos de control y veedurías, estrategia de promoción de reconciliación y convivencia, estrategia de no estigmatización y programa de formación en derechos políticos. Entonces, digamos que acá lo que tratamos de hacer fue aplicar esos criterios, pero también teniendo en cuenta el relacionamiento que hemos venido teniendo con nuestras contrapartes. También tuvimos en cuenta los procesos previos que ya hemos venido ejecutando para que esto se pueda anclar a las actividades futuras. Entonces, en la siguiente diapositiva están los que efectivamente quedaron priorizados, y creo que esto también habla un poco de la relación tan intensa de trabajo que hemos tenido con el Ministerio del Interior, que como ustedes pueden ver, pues si bien en reforma política hay mucha competencia del Ministerio del Interior, creemos que el camino que ya se han dado, pues obviamente nos va a ayudar a que ese acompañamiento pues sea más sólido y pertinente. Y cuando revisamos los formatos de los indicadores en SIPO, pues nos encontramos con que algunos de esos indicadores, las actividades que se deben ejecutar ya están muy relacionadas con lo que venimos haciendo. Por ejemplo, el tema al apoyo de la política pública nacional LGBTI, por ejemplo, el grande corporación FEM con el tema de veedurías. Entonces, arribamos finalmente a esta selección, lo cual no implica que vamos a olvidarnos completamente de las otras. Eso es contradictorio con la interdependencia que acabé de mencionar. Entonces, hacemos esta priorización,
pero obviamente a partir de las necesidades del contexto también vamos a intervenir para acompañar al gobierno de la sociedad civil en la implementación de estas medidas. Muy bien. Y ahora... Gracias. Solo dos comentarios adicionales. El primero, que estas medidas son del Acuerdo Final de Paz, de un tiempo que todavía no existía el MinIgualdad, así que no aparece el Ministerio de Igualdad e Equidad en ninguna de estas medidas, pero pues hay que reconocer que también pues juega un papel importante en varias de estas medidas que también acabamos de presentar. Y luego también otro comentario antes de devolverle la palabra a Juan Camilo, es que no quiere decir que el proyecto no pueda trabajar fuera de estas medidas de género, digamos. Es una selección, una priorización, digamos, pero también tenemos otras actividades que contribuyen más bien a otras medidas de género que no quedaron dentro de estas 7 medidas de género que les acabamos de presentar. Es una priorización, pero no es una selección exclusiva, digamos. Solo esto, y con esto podemos abrir como la discusión. Bueno, la idea ahora es tener una conversación algo corta, pero ojalá sustancial, sobre esta priorización que acabamos de mostrarles, y bueno, poder tener su retroalimentación, porque va a ser clave a la hora de empezar a seguir acompañando la ejecución de estas medidas. Vamos a empezar con los actores territoriales. Sí, entonces quisiera invitar a los y las actores y actoras territoriales que vienen, que están en calidad de invitados en este espacio, para escuchar desde su voz sus impresiones, sus... ¿Qué me dices? No, has leído las medidas. Para que escuchemos de su voz Nora, Dana y Rochi, para que escuchemos de su voz sus impresiones sobre esta priorización. ¿Empiezas tú? Pues ya que me parece. Bueno, ¿cómo hicimos la priorización? La priorización se hizo por medio de un espacio en donde se convocaron las organizaciones del departamento. Hicimos presencia varias organizaciones con un enfoque muy interseccional, y pues este proceso se llevó a cabo por medio de votación. Se leían las medidas, se veía que faltaba, que realmente no se ha hecho, que no hemos visto en los territorios, y se votaba. Entonces poníamos aquí las medidas en un lado de participación de política, y en las otras lados las de tierras, y entonces íbamos como diciendo cuáles, y ponemos un puntico ahí. Entonces las más votadas fueron las que quedaron ahí en la priorización que se hizo en el Caquetá. Creo que todas llegábamos como a la conclusión de que había muchas cosas que hacían falta, y lo que decían ahora, pero que también había cosas que son como de ya para allá, porque no podemos venirnos a hacer la lista de mercado aquí, porque pues desafortunadamente no nos alcanza el tiempo. Esperemos que sí, pero sí fue como ese proceso de selección fue muy participativo, fue muy vinculante.